Bienvenidas, compañeras, compañeros y compañeres que defienden los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. Les saludamos desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, quienes hemos sido invitadas a encontrarnos con ustedes este día y compartir nuestra experiencia de protección entre defensoras. Experiencia que venimos construyendo desde el 2010, año en que nos articulamos para hacer vida el pacto político de cuidarnos y sostenernos en nuestras luchas. Yo soy Eloína Narváez y a nombre de mis compañeras voy a contarles sobre nuestra articulación regional, la IM Defensoras, que en sí misma es una forma de autoprotegernos y de la protección integral feminista, como llamamos a esta forma de protección que venimos construyendo desde la experiencia de más de 3.000 defensoras mesoamericanas. Esperamos que nuestra experiencia fortalezca y facilite la reflexión sobre los saberes que ya tienen en su propia experiencia de protegerse ante las violencias y los riesgos por su labor de defensa. Y también que les permita reconocer sus estrategias y aportar nuevas ideas. La sesión de hoy la vamos a dividir en 5 momentos. Les cuento. Primer momento, mis saberes de protección. Aquí iniciaremos pensando en la experiencia que cada quien tiene sobre cómo protegerse, ya sea en su organización o territorio. Segundo momento, la experiencia de la IM Defensoras. Aquí toca el turno de compartir. Nos asomaremos a la experiencia de la IM Defensoras. Esto será a través de los testimonios de varias compañeras. Además, les hablaremos un poco de quiénes somos y cómo hemos ido construyendo nuestro saber de protección entre defensoras, saber al que llamamos protección integral feminista. Pero, ¿qué es la protección integral feminista? Eso lo veremos en el tercer momento. Miraremos con más detalle los pilares en que descansa nuestra propuesta de protección, a la que de cariño le decimos PIF, y las estrategias que la integran. Para el cuarto momento, tendremos un caso para ejemplificar. Usaremos un caso real para contarles con más detalle cómo hacemos la protección integral feminista en la práctica. Y por último, les presentaremos un material de lectura para que puedan profundizar y conocer más a fondo qué función tienen las diferentes estrategias de la PIF y cómo las ponemos en práctica. ¿Empezamos? Primer momento. Aquí partimos de reconocer nuestros saberes propios. ¿Cuáles son? Todas las personas defensoras a lo largo de nuestro camino de lucha hemos ido aprendiendo cómo protegernos ante las agresiones que enfrentamos por realizar nuestra labor. Es decir, al defender nuestros derechos, nuestro territorio y nuestras formas de vivir como pueblos originarios. Este es un saber colectivo que viene de muy atrás en la historia de nuestros pueblos. Es un saber que hemos heredado de nuestras ancestras y ancestros y que enriquecemos día con día en la comunidad, en la organización donde participamos. Aquí les invitamos a pensar en alguna situación de agresión que han enfrentado y en cómo respondieron para proteger su territorio, su comunidad y su organización. Pueden incluso pausar este video para que puedan pensarlo con calma y poder recordar. Pueden también escribirlo en una hoja y poner las estrategias, medidas o maneras en que se protegieron. Una vez que hayan ubicado esa situación y cómo le hicieron frente, pueden quitar la pausa y continuar. Segundo momento, la experiencia de la IM Defensoras. Así como ustedes en colectivo han ido construyendo sus saberes de autoprotección, también nosotras desde la IM Defensoras lo hemos venido haciendo. Y para ilustrar mejor esta experiencia, les presentamos un video sobre esta, nuestra historia.
Cumplimos más de 10 años afirmando que cuidar nuestras vidas y nuestras luchas es más necesario que nunca. Hoy somos una confluencia que agrupa a casi 3.000 defensoras, casi 300 organizaciones y 11 redes territoriales. Nuestro grupo impulsor está conformado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Jazz Mesoamérica, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, Consorcio Oaxaca y Fondo Centroamericano de Mujeres. Hemos contribuido a tejer redes de protección a defensoras en otras partes del mundo, guiadas bajo el espíritu de nuestra apuesta de transformación, la protección integral feminista. La IMD es una red que creamos un grupo de mujeres en Mesoamérica para responder a la situación de agresiones que vivíamos las defensoras en la región. La IM Defensora surge como una necesidad de dar voz a las defensoras de derechos humanos, cuyas realidades se invisibilizaban en la complejidad de los contextos de posguerra en la región y de sistemas de protección que desde una mirada totalmente masculina desconocían los riesgos y violencias específicas de las mujeres que defienden derechos humanos y los impactos en sus cuerpos y sus vidas. ¿Les contamos cómo nacimos? En 2010, un grupo de defensoras mesoamericanas de diversos territorios, movimientos sociales, identidades y expresiones de género, decidimos articularnos para enfrentar juntas la violencia que busca acallar nuestras voces y reprimir nuestras luchas por un mundo justo en Mesoamérica. Una de las razones por las que surge esta articulación tiene que ver con cómo acuerparnos, acompañarnos para enfrentar juntas una violencia estructural patriarcal que nos ha lesionado mucho. Y creo que uno de los aportes fundamentales tiene que ver con esto que decimos las redes salvan. Por otro lado, nosotras teníamos intuición sobre ser defensoras de derechos, nos estábamos asumiendo defensoras de derechos y veíamos un contexto amenazante, sobre todo desde el golpe de Estado en Honduras. Entonces la IMD nos abrió la posibilidad de unir fuerzas para defendernos y para reafirmarnos como defensoras de derechos. En más de 10 años, hemos constatado que las redes salvan. Nos aliamos, nos acompañamos y organizamos entre defensoras para enfrentar la violencia y hacer posibles nuestras luchas por una vida digna y justa. Creo que han habido varios aciertos que a la larga como que nos han probado que la perspectiva y la forma de mirar la protección funciona, ¿no? En distintos contextos, en distintas luchas, con respecto a distintas violencias. Uno es, creo, la claridad de que hay que construir capacidad colectiva de protección en los territorios, ya sea a nivel muy local, a nivel nacional, pero también a nivel mesoamericano. El poder entender que nuestra región está interconectada no solo por una historia increíble de lucha y cultural y de resistencia, sino también por tendencias de actores que han construido, ¿no?, los modelos de países que tenemos y también de explotación. La visita que hicieron a Honduras fue una gira de solidaridad, el abrazo, ¿verdad?, donde pudieron ir compañeras de diferentes países de la iniciativa a conocer a Honduras, ¿verdad?, a conocer otra parte, digamos, de Honduras, porque siempre se conoce como lo malo, ¿verdad? Cuántos asesinatos de mujeres hay, cuántas agresiones a mujeres, como esas cosas. Pero conocer de dónde venimos
las mujeres luchadoras de Honduras, eso muy poco lo conocen otras compañeras, y no es solo contado por nosotras, pero vivirlo, conocer el territorio garífuna, conocer el territorio lenca, conocer la ciudad, eso fue muy importante. Creo que la iniciativa propició ese espacio y fue muy importante para nosotras. La protección integral feminista es nuestra propuesta de cuidado colectivo para enfrentar la violencia. Entonces, la protección integral feminista en principio es una manera de entender a las defensoras como sujeto político, de entender el contexto patriarcal en el que se da nuestro trabajo político, y a partir de ahí acompañarnos, como decía, estar juntas, cuidarnos las unas a las otras y desplegar todas las herramientas, las estrategias y los recursos que podemos tejer para protegernos en momentos de riesgo. Por eso las redes de defensoras son el corazón de la iniciativa, porque siempre hemos creído que los espacios de encuentro y de articulación entre mujeres son poderosos para cuidarnos y también para afianzar nuestro liderazgo y nuestra acción política. Y a partir de estas redes pues se despliegan un montón de estrategias que la iniciativa ha venido desarrollando: el registro de agresiones, el autocuidado, el cuidado colectivo y la sanación, el trabajo de comunicación e incidencia, pero todo eso se articula alrededor del núcleo que es defensoras, articulándose, organizándose para analizar el riesgo y construir activismos más seguros. La protección integral feminista para mí ha sido, a lo largo de estos 8 años que tengo en la red de defensoras y en la colectiva feminista, ha sido justamente una forma de hacer, una forma de pensar, pero una forma también de cuidarnos y una forma de sanar. Creo que la violencia histórica a la que nos hemos enfrentado las mujeres, pero que sobre todo la violencia política que enfrentan las defensoras en El Salvador, hablar desde una perspectiva de protección integral feminista ha sido resistencia. Este tejido colectivo tiene muchos hilos de colores distintos. Nos articulamos organizaciones de diferentes movimientos sociales, de diferentes territorios y pueblos originarios, mujeres y compañeres. Nos une la determinación de construir un mundo sin patriarcado, racismo, capitalismo ni homo, lesbo, transfobia. La convicción de que si tocan a una, respondemos todas, y el reconocimiento de que tenemos la capacidad y saber para protegernos de la violencia. La protección integral feminista es nuestro punto de encuentro como defensoras. Ahí sanamos juntas, nos llenamos de la fuerza que viene de la tierra, del agua, de las plantas, del sol, de nuestras ancestras. A través de la protección integral feminista, analizamos el contexto de riesgo en el que se dan nuestras luchas y trazamos acuerdos y alianzas para acompañarnos en momentos de riesgo. También nos imaginamos y trabajamos para un futuro de la IM Defensoras. ¿Cómo nos imaginamos a la iniciativa en los próximos 10 años? Me la imagino creciendo, ¿no? Yo creo que no lo veo de otra manera. Es decir, yo creo que todo esto es una experiencia viva, ¿no? Todas nosotras somos una experiencia viva del poder que esto ha tenido, de lo que esto ha significado, digamos, para nuestras luchas, y para no solo imaginarnos nuestras luchas, sino hacer posible nuestras luchas todos los días, ¿no? Y en ese sentido, es decir, construir comunidad, ¿no? Desde donde estamos. Entonces yo creo que es ahí donde se ve la IMD. Me la imagino como ha venido siendo una experiencia que rompe límites, que recrea paradigmas, que se construye desde abajo y entre defensoras, con toda la capacidad de solidarizarse. Pues me la imagino como una actora social, política, que coloca o que incide en la agenda pública el tema de la protección integral feminista, ¿no? Y que a su vez también vincula a las compañeras que integramos las distintas redes nacionales que
que somos parte de la iniciativa mesoamericana. La protección integral feminista es y seguirá siendo acción coordinada para demandar justicia, refugio para protegernos y sanar las violencias, determinación para poner el cuidado en el centro de nuestra acción política y así lograr que nuestras luchas pervivan. Miramos hacia atrás desde un presente convulso para las defensoras mesoamericanas y nuestros territorios. Miramos hacia adelante con la certeza de que la protección integral feminista contribuye poderosamente a transformar el mundo. ¿Qué les pareció? Ahora sí, vamos al tercer momento. Toca explicarles con más detalle qué es la protección integral feminista. La protección integral feminista es un acuerdo político que alcanzamos como defensoras y organizaciones de derechos humanos de mujeres y personas de la diversidad sexogenérica de diferentes países mesoamericanos cuando nos reunimos en Oaxaca, México, en 2010. La protección integral feminista surgió de nuestra experiencia cotidiana de cuidarnos mutuamente y a nosotras mismas como mujeres y defensoras de derechos de las personas de la diversidad sexogenérica. Es una visión y una práctica política transformadora, el marco que forma todo nuestro ser y trabajo como IM Defensoras y se fundamenta en 4 pilares. El primer pilar es poner el cuidado en el centro de nuestro activismo. El cuidado es un derecho, una necesidad vital y un principio fundamental del mundo que queremos construir. El cuidado colectivo es lo que permite que nuestras luchas continúen y que nuestras vidas no sean silenciadas por la violencia. El segundo pilar pasa por reconocer que las defensoras somos diversas y transgresoras, que somos sujetas políticas presentes en todos los movimientos sociales y que tenemos nuestras propias necesidades y nuestras propias formas de entender la protección. Inspiradas por el principio feminista de que si tocan a una, respondemos todas, hemos construido lazos de hermandad y solidaridad entre defensoras de diferentes países, pueblos originarios y movimientos sociales. El tercer pilar es el análisis de contexto. Desafiamos el sistema capitalista, racista y patriarcal que daña nuestros cuerpos y territorios y analizamos el riesgo desde esta perspectiva. La perspectiva feminista es una herramienta clave para exponer la realidad de la discriminación, la violencia y la represión que enfrentamos las defensoras, nuestras organizaciones, movimientos y luchas, y para comprender que todas estas violencias sociopolíticas son intrínsecamente patriarcales. Usamos una noción de riesgo ampliado para reconocer las violencias específicas que nos impactan en lo personal, pero también en nuestras familias, organizaciones y comunidades, y lo hacemos tomando en cuenta todas las opresiones que nos atraviesan, así como el contexto territorial en el que estamos. El cuarto pilar se resume en la frase "las redes salvan". Vemos la protección no como un asunto individual, sino como un proceso y una capacidad colectiva que nos permite cuidarnos juntas en comunidad, en nuestros territorios y desde nuestra propia sabiduría.
La protección colectiva es aquella que se arraiga en el territorio para construir un tejido comunitario que respalde, reconozca y combata las violencias contra las defensoras y todas las personas, seres y elementos físicos, espirituales y simbólicos que lo conforman. Estos 4 pilares de la protección integral feminista los ponemos en práctica a través de 7 estrategias. En el corazón de la IM Defensoras están las redes de defensoras. Somos más de 3,000 defensoras y 300 organizaciones en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, articuladas en redes nacionales y territoriales y en un espacio regional donde confluimos compañeras de muy diversos movimientos sociales. Cada red nacional tiene autonomía y cuenta con un equipo encargado de implementar la PIF en su país de acuerdo con sus necesidades y prioridades. Hacemos un trabajo de acompañamiento ante situaciones de riesgo y violencia. Nos acompañamos entre defensoras, entre iguales. Es un acompañamiento que se caracteriza por la compañía, el cariño y el acuerpamiento cotidiano, lo cual nos permite superar el aislamiento y la soledad y resistir en momentos difíciles, sintiéndonos parte de una continuidad de cuidados con otras mujeres defensoras. Entendemos el acompañamiento de manera integral, abarcando todas las dimensiones del cuidado y la seguridad, tanto de las defensoras como de sus familias, organizaciones y comunidades. Ponemos en juego un amplio abanico de herramientas de protección adaptadas a cada caso, análisis de riesgo y planes de protección, medidas de protección física, psicosocial y digital, reubicaciones internas y externas seguras, atención a necesidades básicas, presencia en los territorios para mostrar nuestro apoyo y solidaridad, entre muchas otras acciones. También contamos con 2 casas de acogida. El autocuidado, el cuidado colectivo y los procesos de sanación son cruciales para la protección. Juntas hemos ido desafiando los modelos sacrificiales del activismo y buscamos colectivamente maneras de situar el cuidado en el centro de nuestras acciones políticas. Lo logramos organizando jornadas de autocuidado, programas y estancias en nuestras casas de respiro y sanación, La Serena y La Ciguata. Diagnósticos de necesidades, recursos, capacitaciones y acompañamiento, entre otros. El Registro Regional de Agresiones a Defensoras. En cada país y a nivel regional utilizamos una metodología compartida para documentar y analizar sistemáticamente la violencia que nos afecta como mujeres y defensoras de derechos humanos. Contamos con una base de datos descentralizada con capacidad para generar informes regionales y nacionales. El registro nos ayuda a comprender mejor las tendencias de la violencia contra las defensoras y sus organizaciones y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Además, nos permite visibilizar y denunciar esta situación a nivel nacional e internacional. A través de una estrategia de comunicación y de incidencia enfocadas en la protección de las defensoras, tanto en el ámbito nacional como regional e internacional, fuimos rompiendo el silencio y la falta de atención y reconocimiento de nuestras necesidades y demandas. Utilizamos alertas, comunicados y diversos materiales y canales de comunicación para denunciar la violencia que sufrimos, dando visibilidad y voz a nuestras luchas y formas de protección, incidiendo ante los estados y los mecanismos de derechos humanos, acompañando y capacitando a las defensoras en el cuidado digital y construyendo alianzas para la solidaridad y el apoyo personal. Recientemente hemos incorporado la protección y los cuidados digitales en el trabajo de distintas estrategias. En la estrategia de registro hemos documentado las violencias machistas que enfrentan las defensoras a través de las tecnologías digitales como Internet y la telefonía celular.
En la estrategia de acompañamiento hemos incorporado los diagnósticos digitales participativos dentro del proceso de análisis de riesgo. En la estrategia de cuidados colectivos, la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión de información y comunicaciones seguras. Como equipo regional, hemos decidido apostar por la autonomía de nuestra infraestructura digital, fortaleciendo la soberanía tecnológica y la gobernanza de los datos con que realizamos nuestra labor. Nos cuestionamos el impacto de la digitalización de la vida en la madre tierra y desde ahí buscamos crear conciencia sobre las consecuencias del uso de las tecnologías en nuestras vidas, en las organizaciones y en los territorios. La movilización de recursos es una dimensión clave de la protección integral feminista. Con el fin de desarrollar nuestras propias estrategias y formas de organización con autonomía, sostenibilidad y en las mejores condiciones para nosotras, ha sido una prioridad movilizar recursos flexibles para procesos de protección construidos entre y para las defensoras. Durante estos años hemos hecho un trabajo importante de diálogo con donantes diversos para que tuvieran una comprensión más completa de la situación de las defensoras en Mesoamérica, las necesidades de apoyo que tienen y qué significa apoyar con financiamiento en un contexto en el que los recursos financieros se han convertido también en una fuente de riesgo para las defensoras, incluso de criminalización y otros tipos de agresiones graves en su contra. La sistematización de nuestras experiencias para generar conocimiento. Desde 2019 integramos la sistematización a nuestras estrategias porque la protección integral feminista no es una receta ni un modelo acabado, sino que se construye constantemente con nuestros saberes, prácticas y experiencias. Hay mucho saber acumulado en nuestras historias personales, en nuestras organizaciones y redes. Sistematizar nuestro caminar nos permite recuperar aprendizajes de nuestros procesos organizativos y de la práctica de la protección integral feminista. Y lo más importante, nos permite reunirnos, reflexionar juntas, compartir nuestras historias e identificar logros y desafíos. Hasta aquí con la explicación de nuestra propuesta de protección. Pasemos a ver cómo se aplica en un caso real de acompañamiento a defensoras en riesgo, donde se articulan las redes nacionales y el equipo regional que las apoya, poniendo en práctica las diferentes estrategias de la PIF. Les invitamos a leer un caso de acompañamiento de una comunidad y una defensora de tierra y territorio. Lo pueden encontrar entre sus materiales. Se titula Síntesis de la experiencia de acompañamiento a la comunidad de Huapinol y la defensa de Flor. Esta lectura puede ayudarles a repensar sus propios saberes de autoprotección. Para profundizar más, pueden buscar entre los materiales del programa de formación la publicación Comprendiendo la Protección Integral Feminista. Ahí se describen cada una de las estrategias de la PIF y se dan ejemplos de cómo se ponen en práctica. Por ahora nos despedimos de ustedes y les agradecemos mucho el habernos dado la oportunidad de compartirles nuestra experiencia. Reciban un gran abrazo de las defensoras mesoamericanas.